Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando ya en este domingo 27º del tiempo ordinario y hoy la iglesia nos sigue presentando a Lucas, hoy en el capítulo 17, versículos del 5 al 10. Primer momento, lectura del texto. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran una fe como un grano de mostaza, le habrían dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. ¿Quién de ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando y cuando regresa del campo le dice: pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y luego que lo haya comido y bebido, comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les mandaron, digan: no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia siempre también en este 2 de octubre mira a los ángeles custodios. Como en la liturgia el domingo es un día preponderante, pues hoy tomamos las lecturas que nos trae el domingo 27, pero los invito a que no perdamos también esta gran enseñanza que nos trae el tener nuestros ángeles de la guarda. Para todo este contexto de lección divina, pidamos hoy la luz del Espíritu Santo. Digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el primer momento, volvemos la mirada otra vez, capítulo 17, versículos del 5 al 10. Nos ubicamos allí, empezamos la primera lectura, una segunda lectura, si es necesario una tercera, clara, pausada, mirando los detalles. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué le dicen los apóstoles al Señor? ¿Cómo responde el Señor y con qué comparación lo hace? Después hay otro segundo momento en el texto evangélico. ¿Cuál es ese momento donde Jesús ya toma la iniciativa y les habla a ellos según una usanza de los patrones y siervos de la época? ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Miremos como siempre los detalles, los mínimos, la idea principal, ideas secundarias y todos los elementos. Después lo tratamos de recomponer con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Yo les propongo en este día, en este domingo, que es día de reposo, de encuentro, de gracias, de ponerlo a Él en el primer lugar de la vida, de replantear siempre cada semana diciendo: gracias por esta semana que me has dado, gracias por esta semana que comienza, y todo ello a la luz de la palabra. ¿Y quién sino Jesucristo es el Verbo de Dios? Y leyendo el Evangelio, que es la buena noticia, ustedes y yo seguimos en el camino del encuentro con Dios. Hoy, pues lógicamente, invitados a la Eucaristía como día de ir y dar gracias y de recibir su cuerpo y de su sangre, pero también albergarlo en el pan de la palabra. Hoy, precisamente, el Evangelio tiene como dos partes, y fuera de eso hemos hablado del ángel de la guarda. Hay como 3 puntos hoy en este día en la meditación. Ya están los apóstoles pidiéndole al Señor algo, como en cantidad. Le dicen: Señor, aumentanos la fe. Como, ¿qué pensarán? Pues Él puede hacer milagros, y en cantidad, pues Él puede darnos más cantidad de fe. Y Jesús les responde de otra manera y les dice: si tuvieran una fe como un grano de mostaza, le habrían dicho a este sicómoro, a este árbol: arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Jesús no responde en términos de cantidad, sino más bien inclusive de calidad. ¿Qué es un granito? Un granito de mostaza es algo milimétrico, algo minúsculo, algo que casi si se logra ver.
Y entonces, la primera temática hoy tiene ese tema de la fe. Los apóstoles se daban cuenta de la necesidad del crecimiento de la fe. Y en su primer momento la intención es válida, porque si hay algo que hay que pedirle a Dios todos los días es que nos permita seguir creciendo en la fe. Pero según la respuesta de Jesús, ese crecimiento en la fe en nosotros también depende más que de una cantidad, de una calidad. Y de verdaderamente ver cómo ese sí, si tuvieran, aquí Jesús es claro, es en este versículo 5, si tuvieran, ya empieza en el versículo 6, el Señor dijo, si tuvieran una fe como un grano de mostaza, ese sí, es ahí como un límite al poder de la utopía, eso parece pues como algo irrealizable allí, pero aquí es, qué bueno que nosotros rompiéramos tantos límites que tenemos y le ponemos a Dios y aprendiéramos a confiar en Él. Y ese es un camino de crecimiento, porque la fe es un don de Dios. De ahí partimos ustedes y yo hoy. Es un don de Dios. Y es un don gratuito. Y ese don gratuito lo pedimos continuamente, todos los días. Es más, este domingo, cada semana, le pedimos a Dios, hoy con los apóstoles, que podamos crecer en la fe. Y que a veces nos cuesta ver, y sabemos que nos cuesta creer más, y nos cuesta esperar en Dios, y tenemos como muchos límites. Pero qué bueno que esos pequeños avances sean de calidad, y sean verdaderamente de una disposición delante de Dios. Jesús habla que basta con que haya un poquito, con tal de que esa fe sea auténtica. Y yo le pregunto a usted, y me hago la pregunta yo, ¿nuestra fe cómo es? ¿Cómo está? ¿Es una fe auténtica? ¿Es una fe que crece con la escucha de la palabra, con la celebración de la Eucaristía, que es la presencia de Jesús, y de los otros sacramentos, con la vida en comunidad? Ahí están los elementos. Es como una semillita que se nos ha dado en el bautismo, lo hemos hablado, y que se tiene que regar, y que se tiene que abonar, y que se tiene que limpiar, y que tiene que ir creciendo, y que tiene distintos momentos en la vida. Y esta fe, que es una palabra muy cortica, 2 letricas, pero de tanto significado y de este amplio alcance, entonces, ¿cómo estamos viviéndola? ¿Cómo está ese proceso? Si le pedimos, como los apóstoles hoy nos dan un derrotero de pedirle al Señor que podamos crecer en ella, y ojalá primero en calidad, pero necesitamos las herramientas para que crezca la fe. Escucha de la palabra, celebración de la Eucaristía y esta vida en la comunidad. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo es nuestra vida? La fe es un ascenso. Tenemos distintos momentos en las etapas de la vida, y entonces, ¿cómo el Señor nos va acompañando con esta fuerza? Preguntémonos hoy todo esto. La fe es el encuentro personal con Dios, que sale a nuestro encuentro, perdón la redundancia, a través de su palabra. ¿Y quién es su palabra sino Cristo Jesús? Tendríamos que tener en cuenta que no nos equivoquemos, porque la fe no es poner a Dios a nuestro servicio, es creer para que Dios me cumpla a mí esto y haga lo que yo pienso, sino más bien ponernos nosotros a plena disposición de Él, de Dios, confiando en Él y acatando su palabra y su voluntad. Eso es verdadera fe. Ponernos a disposición de Él todos los días de la vida, abrirle el corazón con toda la fuerza. ¿Cómo estamos hoy en esa disponibilidad? Pidámosle a Dios esta fe viva y operante, que no se vuelva solo de palabra. Y podemos decir, fe es que yo me sé las realidades de las dogmas de la fe que me pide la iglesia y contenidos de teología. Va más allá de eso. Va a vivir según su voluntad y según su gracia, aceptando todo, su palabra, su voluntad, su propuesta, teniendo el carácter y la fuerza de vivir como nos enseñó Jesús. ¿Cómo está eso en su vida y en la mía? Yo me pregunto hoy, seguramente a mí me falta mucha fe. Y este crecer en la fe es lo que le pedimos en este domingo. Y es muy buena la intención de los apóstoles, y que esa intención esté en nuestro corazón, seguir creciendo en la fe. Por eso la iglesia en la evangelización y en los distintos procesos de iniciación cristiana
tiene unas propuestas muy grandes para que los niños vayan creciendo y van pasando las etapas de la vida, y ustedes y yo, según la etapa que llevemos en nuestra existencia, podamos ir dando pasos de crecimiento, de encuentro con una persona que es Jesucristo, que es el que nos lleva y es el camino al Padre. Recordémonos la definición que nos da las Sagradas Escrituras en Hebreos 11:1, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Hay una seguridad que se espera de Dios, se espera en Dios. Y en realidades que me superan, pero que sabemos que están puestas en Dios. Hoy la primera lectura del profeta Habacuc, en una realidad muy difícil de Israel, donde había entrado el imperio babilónico, estaban surgiendo muchas dificultades, y el profeta le hace unas preguntas a Dios, pero al final Dios le dice que sí, todo parece como perdido, pero el justo vivirá por su fe. El justo, el que se ajusta a la voluntad de Dios, lo que decíamos ahorita, viviendo y acatando su palabra y su voluntad. Ese es el justo. Y ese sabe que puede estar pasando lo que sea, que haya dificultades en la vida, que no se den las cosas como él quiere, pero que tarde que temprano aquel que pone su confianza en Dios, cree en él, pone su disposición por vivir según la santa voluntad de Dios, ese hombre y esa mujer constatarán que Dios es fiel y tendrán su respaldo de parte de él. Dios no defrauda. Dios, en su tiempo y en su momento, da todos los respaldos siempre. Lo que pasa es que nosotros a veces creemos que la fe es que Dios se acomode a nuestros criterios en los tiempos nuestros. Yo lo invito a que piense en ese contexto cómo está su fe y cómo es su relación con Dios. Qué bueno una fe hoy, aunque sea así pequeñita como ese granito de mostaza, pero sean pasos de calidad, que nos den un encuentro con Dios, porque Dios es una persona, con Jesucristo, que es el que nos ha salvado y nos ha redimido, y podamos verdaderamente sentir su presencia, esperar en Él, y así no lo veamos, sabemos que está en la Eucaristía, en el prójimo que servimos, que está presente en medio de la iglesia, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, en su palabra, en el pan de la palabra. Por eso la proclamamos. Miremos cómo está hoy nuestra fe. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. En un segundo momento, el Señor, de este día, versículos del 7 al 10, empieza haciendo como unas preguntas que tienen que ver con el contexto de los siervos, de los amos y de los siervos. Aquí Jesús no es que quiera hacer como una especie de decir que estoy de acuerdo con que los amos traten mal a los siervos, no. Porque Jesús inclusive más adelante, en otros pasajes, si uno mira Lucas 12:37, muestra una imagen como aquel que sea fiel, el Señor se va a ceñir y se va a poner a ceñir su cintura y va a venir y él mismo se pondrá a servirnos. Y también en Lucas 22:27, en la última cena, empieza a mostrar cómo quién es más grande, si el que está en la mesa o el que sirve, y él que es el más grande, inclusive estaba en la mesa con ellos, pero se puso a servirles. Claro que es el servicio lo más grande, pero él aquí está utilizando unas imágenes de lo que pasa normalmente, y es como ¿quién de ustedes que tiene un siervo arando, pastoreando, y cuando regresa del campo le dice, pasa el momento y ponte a la mesa? ¿No le diría más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y luego que haya comido y bebido comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que dar las gracias el siervo porque hizo lo que le mandaron? Esto tiene que ver, el contenido total de esta expresión es con un peligro que los fariseos estaban haciendo entender en su época, como si Dios, cuando ellos se presentaran delante de él, o más bien todos los días es, Dios me debes, mira lo bueno que soy yo, mira todas las cosas que yo he hecho por mis méritos. Y eso era una contabilidad espiritual muy peligrosa, porque es verdad, Dios nos da más de lo que nos merecemos. Y Él dará. Pero aquí el sentido es no por la paga, por la recompensa, por el pago de factura. San Bernardo de Claraval decía, el verdadero amor no queda sin recompensa. Eso es verdad. Pero no ama ni vive para la misma, no vive para la recompensa. Ama porque su amor es servir y vivir y dar la vida. Eso es lo que quiere Jesús. Claro que todos los días Dios va recompensando en el buen sentido de su amor, de su gracia, porque nos da más de lo que nos merecemos. Pero el sentido de la vida no es vivir para que me des, ni para que me pagues, ni para pagar factura, en el estilo de vida de Jesús.
Y entonces, por eso dice, al final cuando pase todo esto, digan, no somos más, ya en el versículo 10, en su segunda parte, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Y un creyente qué tiene que hacer? Vivir en la voluntad de Dios, amar y servir. Y eso es para mí también un motivo de reflexión en este segundo punto que les invito. Es que sí, Dios nos da más de lo que nos merecemos. Que no caigamos en esa contabilidad espiritual. Es que Dios me tienes que dar porque mira, yo soy bueno. No, es un don de Dios. Todo lo que nos da más de lo que nos merecemos. Es más, yo siempre he pensado con este evangelio y también primero para mí, es que uno cuando se presente delante de Dios, o por lo menos hoy, no haga lo que tengo que hacer. Eso sí sería peor. Por lo menos uno todos los días se levante a vivir en Dios y termina viviendo en Dios, y vivir en Dios genera amor, genera rectitud, genera compartir, genera respeto, genera bendiciones y multiplicaciones de providencia, etcétera, etcétera. Y aún en la cruz y en las dificultades lo que se tiene que hacer es fuerte en Dios, confiando con esta fe que meditamos al principio. Pero si ni siquiera nos disponemos en Dios y a vivir en su voluntad, ahí sí ya la pregunta sería, bueno, es que ni siquiera con todo lo que se le ha dado ha hecho lo que tenía que hacer. Es más bien una pregunta que yo los invito a que la pueden derivar de esta parte final del Evangelio de hoy. Que podamos hoy vivir sin solo estar esperando a ver qué me van a dar. Porque el mundo de hoy mercantilista tiene que ver con eso. Y eso es parte de cómo funciona el mundo. Yo doy esto, recibo a cambio esto. Pero en la vida espiritual, tristemente, esta lógica no puede entrar porque caemos en lo que cayeron los fariseos en la época de Jesús. Yo soy muy bueno, Dios, págame. No, Dios nos da y nos bendice y nos ha dado mucho. Más bien es, Dios, tan bueno tú y cuánto me falta responder. Aún no he hecho lo que tenía que hacer. Esa es una otra reflexión que los invito a que la miren hoy en su día. Y en el tercer momento de esta meditación, recordemos que ustedes y yo tenemos un santo ángel de la guarda. Dios a todos, en el momento donde viene la creación del alma y viene la unión de esa alma con ese cuerpo, empieza una misión para un ser que es espíritu puro, dotado de inteligencia y voluntad. Hace poco hablábamos de los arcángeles, que son principal entre los ángeles, y ángel no es más no tiene que ver cuanto más por la esencia del ser de ellos, sino por lo que hacen. Son mensajeros, son aquellos que están dispuestos a servir a Dios para honrarlo, alabarlo. Ahí ya hablábamos de las distintas 3 jerarquías que hay, y seguimos hablando hoy de esta última jerarquía y lo que tiene que ver con un ser espiritual, con esta dotación de inteligencia y voluntad que está dado en el momento desde la creación del alma, cuando el cuerpo se va formando y viene a este momento de la concepción y toda la creación de un ser. Hay un destino para uno de estos ángeles, y cada uno de los seres que existimos, humanos, tenemos un ángel de Dios. Y ese ángel tiene el sentido de acompañarnos en el camino de la vida. Por eso, si hubiéramos tomado las lecturas de este día, de la fiesta, si no hubiera caído en domingo, por ejemplo, en la primera lectura del Éxodo, capítulo 23, versículo 20 al 23, dice, voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécele. No te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si le obedeces fielmente y haces lo que yo le digo, tus enemigos serán mis enemigos, tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante y te llevará a las tierras, y empieza a hablarle de todo ese proceso de la salida de Egipto. Entonces, cada uno de nosotros en este camino de la vida tiene este compañero espiritual. Desde niños hemos escuchado ángel de mi guarda, mi dulce compañía, y las distintas variaciones de esta oración tan bella, que no se nos puede quedar solo como una realidad para niños, porque es verdad, es para niños. Pero usted en la edad que tiene todos los días, aparte de dedicar el día y darle gracias a Dios y de ponernos en la Trinidad, delante de la Trinidad Santa, en otro momento del día deberíamos decirle,
al ángel de la guarda que nos acompañe en nuestros quehaceres, en las buenas decisiones de la vida cotidiana, en el que podemos inclusive decirle a nuestro ángel de la guarda que le diga al ángel de la guarda de los hijos, de los hermanos, de los padres, que los acompañen también, porque es una realidad espiritual. Nos cuesta creerla, pero es una realidad. Y hoy es un regalo de Dios muy bello. El don de la fe nos ayuda ahora en estas realidades que nos superan, aquello que no se ve. Hay una realidad clara, la de los seres espirituales que nos acompañan. Tristemente, volvemos a lo que hablábamos el día de los arcángeles, que les han metido un montón de esoterismo barato, de medio pelo, perdónenme la expresión, y han vuelto estos son invocaciones raras, peligrosas. Pero al ángel de la guarda se le da de pedir, se ha de crear un lazo y una amistad con él, como la que tenía, por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina, que se dice que hablaba con su ángel de la guarda, y otros místicos y santos más también. Y créanme, todos tendríamos que tener la capacidad en algún momento para sentir las emociones que ellos nos pueden hablar al corazón, así como el Espíritu Santo nos da su moción y a Dios nos dará la capacidad de discernir de dónde vienen estas emociones, pero el ángel de la guarda en algún momento puede indicarnos y puede influir en nuestra vida para protegernos de realidades de peligro físicos y son más que físicos, peligros espirituales. ¿Y cuánto dolor le da el ángel de la guarda cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no vivimos en justicia, es decir, no nos ajustamos a los criterios de Dios y cuando nos alejamos de Dios? Cuánta tristeza el ángel de la guarda cuando ve que no creemos, no esperamos en Dios, no honramos a Dios presente en la Eucaristía, no oramos, no creemos en su presencia, no creemos sus promesas. ¿Cuánto debemos orar para que ellos, que son compañeros de camino, nos ayuden a ver estas realidades celestiales y trascendentes? Y ellos están para ello, están ávidos, en el buen sentido de que todos los que están designados a su protección conozcan y amen a Dios. Hoy honrémoslos. Meditemos hoy también en este ángel que Dios ha puesto por delante en nuestro camino de la vida. Cómo lo invocamos en el buen sentido para que nos acompañe, nos defienda, nos ayude a tomar buenas decisiones, nos ayude a vivir a ser templos dignos del Espíritu Santo y de la inhabitación trinitaria de Dios, y que podamos tomar decisiones en orden a la salvación, porque eso es lo que son, compañeros de caminos en este aprendizaje de la vida para llevarnos. Ya el cielo empieza desde ya pensado en el bautismo, pero en este proceso de aprendizaje podamos estar hoy en presencia de Dios para que podamos llegar a su eternidad bienaventurada. Ese es el ángel que Dios nos ha dado también para que nos acompañe en nuestros caminos. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, en este domingo. Te damos gracias y te pedimos como los apóstoles y te decimos, aumentanos cotidianamente la fe. Que podamos más que en cantidad, en calidad, Señor, cotidianamente, dar un pasito de perfección, de esperar, de confiar, de creer, de unirnos a ti, de conocerte y amarte con el corazón. Permítenos también de no sentirnos como aquellos fariseos que te pedían que tenías que dar todo porque supuestamente eran muy buenos. Más bien nosotros reconozcamos que lo que hacemos no es solo por la paga, sino porque hemos aprendido a comprender que lo más grande es honrarte y amarte. Y con ello amamos y servimos. Y lo que viene es tu generosidad, tu amor y tu gratuidad al darnos más de lo que nos merecemos. Ayúdanos, Señor, hoy a pensar que seguramente tendríamos que decir que no hemos hecho inclusive lo que tendríamos que hacer. Te pedimos que podamos honrarte a ti y darte las gracias por el don de darnos los ángeles de la guarda y los podamos invocar en este día. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Ángel de mi guarda, si me desamparas, ¿qué será de mí? Santo ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo está nuestra fe? Pidámosle al Señor que podamos dar los pasos del crecimiento de la fe. Ojalá en calidad. ¿Cómo está nuestro sentido de la gratuidad de amar y de servir? ¿O será que le estamos diciendo como estos fariseos, es que mira, Dios es que soy muy bueno, me tienes que dar esto y esto y esto porque me lo merezco?
y más bien los invito a pensar todo lo que Dios les ha dado de más. Y en el tercer momento los invito a pensar cómo está su relación con el ángel de la guarda. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día y feliz semana.